El Grupo de Investigación, Análisis de Discurso Informativo sobre la Violencia en México fue fundado en 2014 por un grupo de académicos e investigadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, interesados en estudiar el tratamiento y la construcción discursiva de la violencia en los medios de comunicación nacionales. El objetivo del Grupo DIVIN es documentar y analizar la violencia que difunden los medios de comunicación durante el sexenio actual, a fin de identificar mecanismos de control y reproducción del orden social por parte de los medios de comunicación, quienes son un actor esencial en las democracias modernas. Este equipo académico está conformado por la doctora Blanca Estela Pérez Mendoza, coordinadora y fundadora del grupo, el doctor Héctor Unzueta Granados y la doctora Araceli Pérez. Todos ellos profesores e investigadores de esta universidad. Son doctores en Ciencias Sociales y Ciencias Políticas, con orientación en Ciencias de la Comunicación. Son miembros de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, ALE, en cuyos congresos nacionales e internacionales han presentado trabajos derivados de esta investigación. Quiero agradecer su asistencia e iniciamos esta conferencia dando la palabra al doctor Héctor Unzueta. ¿Qué es esto del discurso y por qué interesa siempre analizar el ámbito del discurso? Bueno, el discurso tiene que ver con una puesta en escena del acto del lenguaje, mediante un conjunto de códigos semiológicos donde se ponen en juego, evidentemente, distintos tipos de códigos semiológicos, decíamos, o modos semióticos, entre ellos, por ejemplo, lo visual, lo sonoro y lo verbal. Ustedes saben que la comunicación no solamente es verbal, sino que también el acto comunicativo implica la cuestión visual y la cuestión sonora. Entonces, habrá que también decir que todo discurso forma parte de un sistema, es decir, está producido por alguien y para alguien, en un contexto y en una situación determinada. Esa es una de las características fundamentales también del acto discurso, del acto del lenguaje como discurso. Es decir, las palabras se expresan porque tienen como fin su realización. Esto es muy importante, es decir, no solamente decíamos transmitimos significados, sino también lo que buscamos es que se lleve a cabo con nuestras palabras lo que decimos. Esto implica evidentemente, siguiente por favor, evidentemente esto implica una responsabilidad ético-moral, porque la palabra empeñada nos compromete. Por eso sancionamos tanto a los políticos, porque nos prometen cosas y en los hechos no se cumplen. Es decir, empeñan la palabra, pero en el momento no es fácil, evidentemente, pero al prometer también nos está comprometiendo a cumplir con lo que decimos. Nosotros podemos identificar, por ejemplo, desde la antropología, que es un enfoque, la antropología lingüística, la etnografía de la comunicación, la sociología, una parte también de la sociología muy importante que es el interaccionismo simbólico, cuyos estudios en el ámbito de la comunicación pues son también muy provechosos para ver cómo suceden las interacciones humanas hoy día. Está también el análisis de la conversación, que se utiliza también mucho en lingüística para hablar de comunicación en relaciones interpersonales, por ejemplo. Está también la sociología interaccional, la pragmática, la lingüística, desde luego, la retórica, por supuesto, que es un asunto que se liga directamente con otros ámbitos como la ciencia política, y que en este caso también nosotros en la metodología que ahora empleamos, pues recurrimos también a esta práctica de la pragmática para hablar y de la retórica para hablar de cómo se posicionaron actores políticos para discutir la ley de seguridad interior en los medios de comunicación. Entonces, bueno, esto es solo un marco. Les sugiero como referencia el libro de las cosas de decir, Manual de Análisis del Discurso de Duzón, Calzamiglia y Duzón. Es una muy buena referencia introductoria para ver cuál es el papel en el ámbito de las ciencias sociales que tiene esto que nosotros llamamos análisis del discurso, y que es una metodología, es una vía muy interesante para conocer cómo se construyen realidades. No nada más en discurso pensando en lo verbal, sino también pensemos en otros soportes, en otro tipo de signos que conversen ahí, como lo audiovisual, por ejemplo, que para estudiantes de comunicación también resulta muy atractivo y que podemos encontrar en muchísimos soportes. El análisis del discurso, y como ustedes saben, que es algo bien interesante, porque nuestra licenciatura en Comunicación y Cultura
considera lo que le llama los enfoques estructuralistas en comunicación, ¿no? También tenemos enfoques sistémicos en comunicación y eso es algo muy bonito porque le da especificidad, ¿no? Le da un mapa de curricular que nos distingue como universidad respecto a otras universidades. Y entre ellas está, por ejemplo, algunas metodologías, por ejemplo, el modelo de actantes de Algirdas Greimas, está también el análisis narrativo, esto un poco para que tengan un marco, digamos, de referencia, ¿no? El análisis narrativo, ¿no? El análisis de funciones y acciones de Vladimir Prop, ¿no? Estos son los formalistas rusos, y el análisis estructural del relato de la escuela francesa, ¿no? Que esto es un poco lo que hemos retomado mucho, ¿no? Con Roland Barthes. También está, como decía la doctora Brancastella, el análisis conversacional con Gris o Grice, ¿no? Y lo que es el análisis de los turnos de habla, por ejemplo, ¿no? De los actos de habla, bueno, no como tal, sino como turnos de habla de Kerrat o Requión. Está otro elemento muy importante que es a través de cómo nuestra comunicación tiene que ver también con formas de negociación, no solamente del sentido, sino también de nuestra propia cara, ¿no? Es decir, cómo establecemos negociaciones a través de nuestra presencia física, y eso lo trabaja, por ejemplo, Irving Goffman, quien fue un autor que trabajó mucho con hospitales psiquiátricos, con instituciones llamadas de encierro, ¿no? Ahí trabajó mucho las acciones, digamos, el comportamiento humano como una forma también de comunicación. Sí me gustaría que atrasara algunas diapositivas para nada más presentarles a ustedes lo que en Adivino hemos hecho aplicando el análisis del discurso y derivado de nuestro acervo que hasta ahorita tenemos. Algunos ejemplos son, el primero, el tema de la violencia en la agenda informativa durante los primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto, 3 casos en la prensa nacional, que se editó en el libro Estudios de Discurso en México, Nuevas Prácticas, Nuevos Enfoques, editado por la UNAM en el año pasado. Los demás trabajos fueron presentados en otras universidades en encuentros con especialistas del tema. Ustedes pueden ver los títulos y si están interesados, bueno, tenemos una página virtual que después les daremos el dato. Desde el gobierno de Calderón, que se propuso, no por primera vez, que se propuso que las Fuerzas Armadas combatieran de manera frontal al crimen organizado y específicamente al narcotráfico, desde ahí se empezó a registrar un crecimiento sistemático de homicidios dolosos. No podemos decir que el que salieran las Fuerzas Armadas a combatir de manera frontal al narcotráfico fue un dato correlativo con el aumento de homicidios dolosos. Aclaro que en el Plan Nacional de Desarrollo presentado por Felipe Calderón Hinojosa, en el objetivo número 8 del apartado 1, él hablaba de el apoyo en las Fuerzas Armadas y de esta reforma, modernización de las Fuerzas Armadas. Derivado de esa modernización, si ustedes recuerdan, se hizo la compra de software espía. Ese software espía que se le compró al gobierno de Israel y que esta práctica de espiar a ciertos ciudadanos mexicanos no se dejó de hacer en el gobierno de Peña, sino que aumentó. Bueno, regresemos a esta parte de cuando las Fuerzas Armadas enfrentan de manera frontal al narcotráfico. Como decía, esa no fue la primera vez. Y evidentemente, bueno, hay documentos que hablan de que desde los años 40, 50, 60, 70, las Fuerzas Armadas estuvieron haciendo labores de seguridad pública. También nosotros tomamos como indicador las notas principales. ¿Por qué? Porque sería casi imposible poder abarcar todas las notas de lo que a diario se produce. Entonces, uno de nuestros indicadores es tomar como eje principal cuáles son las notas de primera plana, en qué momentos la violencia se convierte en un asunto de primera plana, en qué momentos temas como estos son llevados a la agenda y que son tomados por varios medios. Entonces nos dimos a la tarea de hacer esta búsqueda. Destaca también Excelsior, que habló del mismo tema, Milenio, Aristegui Noticias, Proceso, que también dedicó algunos reportajes a analizar el asunto, y pues mucho menos algunos otros medios.
Bueno, no aparece aquí Televisa, por ejemplo, que lo tenemos sí en el 2017, ya cuando la aprobación, pero no aparecen medios que quizá tengan mayor impacto social, mayor cobertura informativa. Cabe señalar que lo que presentó, por ejemplo, la doctora Araceli, tiene que ver con un análisis sociohistórico que es parte del análisis del discurso, ¿no? Decíamos que todo discurso tiene que ser analizado en el enunciado mismo, pero también en las condiciones mismas de su producción de ese mismo discurso. Entonces, en ese sentido, ahí está parte de esa aplicación de hacer análisis del discurso, dando un poco de descripción del marco sociohistórico. Lo que presentó también la doctora Blanca Estela también tiene que ver un tanto con esta parte de trabajar la cobertura mediática y el grado de impacto que puede tener justamente, en este caso, la televisión, ¿no? Que llega, como ustedes saben, a públicos heterogéneos, anónimos y grandes, amplios, ¿no? Por eso también interesa mucho seguir trabajando lo que es la televisión. Es decir, que la propuesta metodológica de multimodal, ¿no? Nuevamente lo que hace es poner atención en que una unidad de emisión, por ejemplo, como es la televisión, un programa como es un noticiero televisivo, tiene distintos discursos que se ponen en juego, distintos modos semióticos. Y ahí aparece, por ejemplo, ¿no? En la propuesta que nosotros hacemos es retomando un poco a estos autores de Günter Kress y Theo van Leeuwen, donde lo que se plantea es que este noticiero televisivo es un texto multimodal. Lo vemos multimodal porque justamente se produce, ¿no? Produce su sentido en múltiples articulaciones a partir de una puesta en escena informativa donde lo visual, lo sonoro y lo verbal, ¿no? Producen el sentido global del texto mismo multimodal. Y respecto a esta parte que es lo visual y la producción sonora, lo no verbal, que como estudiantes de comunicación y bueno, en general en las ciencias sociales sabemos que es un elemento fundamental para entender también las relaciones humanas, pues es vital en la comunicación mediática. Hoy día pues la imagen es muy persuasiva, tiene un carácter comunicativo muy fuerte, está en las redes sociales, a veces las notas más consultadas son aquellas que tienen video, no tanto las que tienen texto o las que tienen una imagen o fotografía, y nosotros nos damos cuenta porque en el monitoreo que hacemos pues son a las que más se recurre, ¿no? Bueno, la importancia de analizar esta parte es fundamental porque es un discurso con muchos códigos, el de la televisión. También esta idea de que el discurso está producido en un interdiscurso. No hay discursos originales. Nadie puede jactarse de que es original. Porque en realidad, como señala Mikhail Bakhtin, el discurso, ¿no? Pertenece a la masa hablante. O sea, el lenguaje más bien no habla de discurso, sino el lenguaje pertenece a la masa hablante. Y es la masa hablante la que hace uso y actualiza a través del habla pues los discursos. Entonces, ¿qué está pasando cuando decimos que el discurso está producido en un interdiscurso? Que está convocando a otros discursos, que está hecho de otros discursos, que llama a otros discursos, y en el caso de la Ley de Seguridad Interior lo vamos a ir viendo, que tiene que ver con ya lo que hemos comentado, ¿no? Distintos momentos histórico-políticos, y que va a empezar también a tener una relación, va a empezar a tener cierto contacto con lo que hoy se hace llamar como Guardia Nacional. Entonces vemos la importancia del juego mediático como un actor político, la importancia de cómo se argumentan las leyes que nos van a regir, con qué recursos, falacias, apelación a momentos históricos, todos esos recursos para poder defender mi postura y aprobar una ley que trae muchas consecuencias. Entonces, en realidad nosotros lo que venimos a presentar es cómo manejan los medios en conjunto con los actores políticos, temas importantes para la vida de la nación y para la vida física, ¿no? Y entonces sí, como decía, pues ahora viene cómo se argumenta la Guardia Nacional, que a grandes rasgos, viendo el documento que presentan para la derogación de los 13 artículos constitucionales para promover la Guardia Nacional, la implementación, pues hay muchos que se parecen a cómo argumentaron los que estaban en contra de la Ley de Seguridad Nacional, pero yo aquí le dejo porque
pues es como, todavía no podemos decir, así es este argumento, ¿no? Bueno, y como estudiantes de comunicación, de ciencias sociales en general, y bueno, como universitarios, consideramos nosotros desde Adivin que ver cómo se construyen los discursos mediáticos es una tarea esencial, porque forman, repetimos nuevamente, opinión pública. Y bueno, pues agradecemos mucho su asistencia, perdón. Bueno, agradecemos a los profesores por la conferencia dictada y también queremos mencionar que todas las conferencias que se hicieron en el ciclo 2018 han sido grabadas y editadas para difundirlas a la página oficial de Adivin. Si ustedes están interesados pueden acceder a la página, al sitio oficial, y en la sección de redes sociales tenemos nuestro canal de YouTube. Ahí es donde podrán encontrar los videos que se han trabajado en las conferencias y en otros eventos que también han realizado el grupo. Y un video también para detectar las fake news que hizo el grupo de investigación. Pues ya se vio que el discurso de estas gentes tramposas y falaces utilizan recursos poéticos y luego no sabemos ni qué son. Y ya esta ley de seguridad pues ya estaba de adelantada hasta en el himno nacional, un soldado en cada hijo, en cada casa. Entonces tenemos una sombra verde, negra. Y esto de lamentarse por ellos o de considerarlos, pues en cierto punto tienen razón. En Guerrero andan con esos uniformes espantosamente gruesos, en el calorón y cargando una condenada arma que ha de pesar más de 10 kilos y su casco, pobrecitos. Lo único que yo lamentaría es que caen en sus brazos. Gracias. Estoy gratamente impresionada de la forma en la que, de manera tan breve, pudieron presentar una metodología tan clara, tan rigurosa, tan precisa para hacer un análisis. La verdad es que estoy feliz de haber presenciado su exposición. Así es que muchísimas gracias por habernos invitado. Yo creo que esta es una responsabilidad, su exposición es apelar a esa responsabilidad nosotros como consumidores o productores de discursos, de esta historicidad que comentaba la maestra Araceli, ¿no? La cuestión de ser conscientes en cuestiones históricas, políticas, sociales, como implicaciones que implica un discurso, ¿no? Y yo creo que también por eso la responsabilidad incluso al momento de hablar, ¿no? Creo que, bueno, es una opinión propia, que creo que nosotros como estudiantes de la carrera de Comunicación y Cultura y igual de las de Ciencias Sociales, creo que las noticias que podemos ver en televisión o podemos encontrar ya sea en periódico o en la radio, creo que la tenemos que ver como de manera más crítica. Tenemos que ser más críticos en la forma en que nos la presentan y en la forma en que se están diciendo las cosas. Porque, por ejemplo, vimos las cosas que ahorita, los ítems que pasaban en la parte de abajo, siempre son repetitivos y las cosas que dicen nosotros no lo vemos bien, sino que únicamente nos quedamos con lo que estamos viendo, con lo visual. La gente de provincia les brinda un lugar, ¿no? Un lugar porque arriesga, sí hay soldados que arriesgan su vida, evidentemente. Lo que se cuestiona es, en efecto, lo que señalaba la doctora Araceli, son los mecanismos retóricos de producción del sentido, de cómo se está legitimando, articulando, ¿no? Cómo quieren ingresar el ejército a tareas de seguridad pública. Pero hay algo muy importante que creo que es lo que también tendríamos que preguntar o examinar, la cuestión de la seguridad pública. ¿Qué hace que el ejército entre también a las calles? Está la violencia física, lo que nosotros vemos, golpes, etcétera, homicidios. Está la violencia estructural, que es lo que le compete al Estado, y está lo simbólico, lo que ya asumimos y decimos, pues sí, porque así son las cosas, ¿no? Aquí o te cuidas o sale los justicieros anónimos, porque no hay un marco normativo que a mí me brinde seguridad. Entonces nosotros cuando leíamos a Johan Galtung, Johan Galtung propone que después de una guerra debe haber una reconstrucción. Aquí no la hubo. Se le dio la vuelta a la hoja, entra el nuevo gobierno en el 2012, parece que la guerra se acabó y no, la guerra seguía y con mucho mayor fuerza.
Ahora, se propone ver las causas, que en eso estamos totalmente de acuerdo, eso es lo que se necesitaría, ver cuáles son las causas que nutren este triángulo de la violencia. Pero nos cierran los ojos. Exactamente, pero aquí a ver, ¿qué tendríamos que hacer todos también como sociedad para saber qué es violencia? ¿No? Que esa ha sido nuestra preocupación. Una base teórica con la que nosotros trabajamos es justamente Johan Galtung, que justamente habla para erradicar la violencia, hay que voltear a ver qué es la paz. Y quizá ya nos hemos desacostumbrado a eso. Porque ustedes son generación que ya creció con la guerra del narcotráfico y acostumbrados a ver titulares A los cabezas terribles con descabezamientos, que el feminicidio ya es común. Y eso es lo más preocupante. Que ver un asalto, etcétera, que va volviendo, va provocando indolencia, y eso es lo que habría que retrabajar. O sea, la parte estructural, mucho la parte simbólica y el valor de defender que necesitamos volver a la paz. Y estamos muy de acuerdo, hay que empezar por las causas, la falta de oportunidades para jóvenes, la falta de infraestructura, etcétera, ¿no? Pero también está lo otro. Entonces, bueno, ahí es obligación, creo que de todos, no acostumbrarnos a que esto, pues así lo hace. Y bueno, el coordinador del plantel no pudo acompañarnos y a nombre de él, siendo la 1:54 de la tarde, damos por clausurado este ciclo de conferencias magistrales sobre análisis del discurso organizado por el Grupo de Investigación Adivin. Me pareció una conferencia bastante enriquecedora, una conferencia que nos deja muchísimo como estudiantes universitarios, como estudiantes críticos, y creo que lo más importante es que en este caso, hablando del rubro de la comunicación, nos da un detalle más preciso, un detalle breve pero muy preciso de lo que es el análisis del discurso y la importancia de estudiar medios como fuente enriquecedora para una sociedad mejor. Creo que Adivin hace un trabajo muy enriquecedor, muy importante para la construcción de conocimiento para estudiantes universitarios, y creo que va a llegar muy lejos. Siento que es un grupo de investigación muy valioso para la UASM. Bueno, esa experiencia ha sido muy grata porque he adquirido mucho aprendizaje trabajando en el grupo de investigación Adivin. Porque principalmente por mi tema de tesis. Mi tema de tesis es sobre la desaparición forzada de personas y el tratamiento periodístico que se le ha dado en los medios digitales. Y el estar aquí en el grupo de Adivin, la experiencia ha sido de cómo trabajar esos datos cuantitativos para mi tema de tesis. Esa ha sido la principal experiencia que he obtenido estando aquí en Adivin. Bueno, como fue el ciclo de conferencias de análisis del discurso, esos mismos aspectos teóricos y metodológicos que se trabajaron en las conferencias, que fueron 4, han servido para nutrir personalmente ese trabajo de titulación. La verdad, me parece que las conferencias son un buen aporte de temas de importancia social. Se presentan en un contexto más físico, más cercano a la sociedad. Se presenta por medio de conferencias que abren muchísimas perspectivas y maneras de ver un fenómeno. Mi experiencia ha sido agradable, pero más que eso es de aprendizaje. Aprendemos a monitorear y pues constantemente me refiero a monitorear el seguimiento de las noticias sobre violencia. Bueno, las conferencias son importantes, en este caso no solo para los estudiantes, ¿no?, sino para el público en general. Por ejemplo, hoy trataron el tema de ley de seguridad interior, que es un tema pues nacional, y es importante, ¿no?, estar informados, tanto estudiantes como personas en general, amas de casa, trabajadores, y porque es un tema que se inserta en nuestras vidas, ¿no?